Muy buenas tardes, estimados egresados, directivos, profesores, amigos de esta gran familia, Universidad Simón Bolívar. Damos inicio a nuestra programación. Les habla Diana Carolina Barraza, coordinadora de Relaciones Corporativas para el vínculo de egresado de posgrado. Es un placer para la institución contar con su presencia en el día de hoy. Le damos la bienvenida al webinar El rol del psicólogo clínico en pospandemia. Hemos generado este espacio de relacionamiento virtual liderado por la Oficina de Egresado, el Centro de Educación Continuada y el programa de posgrado, la maestría en psicología, con el objetivo que ustedes conozcan los retos y oportunidades para la psicología clínica en una Colombia post-coronavirus. Agradecemos la presencia a los egresados de la sede Cúcuta y sede Barranquilla. Esta actividad nos convoca en el día de hoy a actualizarnos, recordar y sentir en todo momento que todos somos unísimos. Un saludo especial a la directora del programa de posgrado de la maestría en psicología, la doctora Natalia Pérez Ruiz, a la jefe institucional de egresado, la doctora Linaidu Villanueva. Queremos contarle un poco la dinámica de esta actividad en el día de hoy. Inicialmente agradecemos poner todos sus micrófonos en silencio y apagar sus cámaras para lograr una mejor conectividad. Iniciaremos con la presentación del invitado, que ha preparado un conversatorio. Ustedes podrán compartir sus preguntas y comentarios en el chat ubicado en la parte inferior o en privado al usuario anfitrión si requieren alguna ayuda técnica. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Steven Mackenzie, egresado Unisimón del programa de posgrado de la maestría en psicología. Nuestro egresado es psicólogo, magíster en énfasis clínico, especialista en psicología del consumidor. También es profesor de la maestría en psicología de nuestra universidad. Por todos lados tiene sello Unisimón. Muy buenas tardes, doctor Steven. Muy buenas tardes, Diana, y a todos los invitados. Dale un segundo. Voy a dejar de presentar para que pueda proyectar. Ok, Diana. ¿Me confirmas, Diana, si se alcanza a ver la presentación? Sí, ya se ve muy bien. Ok, bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Steven Mackenzie, soy psicólogo clínico, graduado de la maestría Simón. Adicional a eso, pues ya hace como unos 10 años hice una especialización en psicología del consumidor. Me he desempeñado pues en el campo clínico, en el campo social. Estuve trabajando con la alcaldía de Barranquilla unos 7 años en todo lo que es la coordinación de prevención del embarazo en adolescentes, con la Secretaría de Salud, capacitador, formador en estos temas, y me invitaron el día de hoy a compartir con ustedes pues una visión de qué es lo que se está hablando en este momento desde el rol del psicólogo clínico a nivel mundial, qué aprendizajes y qué tipo de repercusiones se han logrado detectar en este momento en esos casos en China, en España, en Italia, y mirar qué oportunidades es a lo que me voy a enfocar en lo que vamos a cerrar este conversatorio, qué oportunidades vemos nosotros que se están presentando en este momento en Colombia con respecto a todo esto del COVID y lo que se viene después de esta pandemia. Ya todos, bueno, ya todos conocemos el COVID, sabemos que inició el año pasado en China, en Wuhan, todavía se desconocen pues, las causas del origen del virus, se dice de que hay una causa animal, ya sabemos todos pautas de autocuidado, ya llevamos ya más de 5 meses recibiendo información y educación respecto a este tema. Quiero utilizar como introducción un capítulo de Yuval Noah, es un libro que a mí me encanta que se llama Homo Deus. Y en este libro él hace una revisión de todo aquello que ha afectado al ser humano en diversos momentos y hacia dónde vamos nosotros como especie. Y hay un capítulo en especial donde él habla de los ejércitos invisibles. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, dentro de los antecedentes de estos eventos que hemos vivenciado como especie, tenemos la peste negra,
La peste negra va a ser, digamos, la más conocida por todas. Inicia en la década de 1330. Se dice que inicia por Asia Oriental o Central. Lo interesante es que se demoró 20 años aproximadamente en esparcirse hasta las costas del Océano Atlántico y se estima que murieron entre 75 y 200 millones de personas. Entonces, cuando vemos ese dato decimos, bueno, pero 200 millones, ¿cuántos hay en total? Vemos que en Inglaterra perecieron 4 de cada 10 personas, o sea, el 40% de la población de Inglaterra. Y la población se redujo de 3.7 millones a 2.2. Y Florencia, por ejemplo, perdió el 50% de sus ciudadanos. Entonces, vemos que como una estructura tan simple como una bacteria, puede de una u otra manera pues afectarnos a nosotros como especie por tantos años. Este es otro caso interesante que él plantea, que es cuando llegan los españoles a México. Cuando llegan los españoles a México, resulta que los habitantes de México no estaban, en este momento los mayas, no estaban inmunes, no habían tenido ningún contacto con la viruela. Dentro de los barcos que llegaron a México, iba una persona con la enfermedad de la viruela. Esta persona, al verse enferma, fue resguardada en uno de los asentamientos indígenas y de ahí se regó a todo el asentamiento y se dice que en unos cuantos días murió el 50% de la población. Vemos que esto se estima que la salida del barco fue en marzo. Para septiembre se dice que ya llega a la capital azteca según los registros de Tenochtitlán y en 2 meses muere un tercio de la población. Una población que era de 22 millones de personas en marzo y terminó con 14 millones de personas solamente para diciembre, más todos los fallecimientos que se presentan después. Otro caso interesante es el del británico James Cook cuando llega a Hawái. Resulta que Hawái era una isla que estaba bastante poblada por los nativos. Estos nativos tampoco habían tenido contacto con nadie del exterior. Y cuando llega James Cook, un explorador británico, trae los patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Y al momento de descubrir, de llegar a Hawái, se abren las rutas, comienzan a llegar después otros visitantes, otros exploradores, y van a introducir la fiebre tifoidea y la viruela. Solo en 70 años, desde que llegó el capitán, 70 años después, la isla quedó con 70.000 nativos sobrevivientes. Otro caso que también es bastante conocido es la gripe española, que se dice que infecta a un quinto de la población mundial y mueren entre 50 y 60 personas en un año con esta gripa. Y recordemos que en la Segunda Guerra Mundial fallecen entre 10 y 40 millones de personas. O sea, fue mucho más violenta la gripe española en cuestión de fallecimientos y muertes que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Yuval, a través de este libro, comienza a generarnos estas reflexiones y nos comienza a invitar y a preguntarnos, bueno, ¿qué viene? ¿Cómo nos estamos preparando para toda esta expansión que se puede presentar de nuevos patógenos ahora que tenemos ya una conectividad global, ahora que vemos que estamos mandando mercancías, tenemos los viajes, los vuelos, y digamos que esto ha sido siempre un tema que ha estado latente? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el próximo reto que tendríamos en cuestión de bioseguridad y en cuestión del manejo y contención de este tipo de eventos? Sabemos pues las medidas que se han tomado, el distanciamiento social, la cuarentena, que cada uno de los países la ha hecho de manera distinta, algunos con unas cuarentenas muy estrictas como China, por ejemplo. Italia y Francia también tuvieron lockdown total, o sea, cerramiento total. Vemos también pues la cuarentena que hicimos aquí en Colombia. Vemos también pues la oportunidad que se dio frente al teletrabajo, la prohibición de la realización de actividades y todo lo que son pautas de autocuidado, lavados y demás. Y encontramos también de que, digamos, en otros sectores se ha logrado pues fomentar la banca online, la telemedicina ha cogido muchísima fuerza, sobre eso vamos a hablar más adelante. La proliferación del teletrabajo, muchas empresas se vieron en la obligación de generar estos espacios. Se dice que
el mayor catalizador de los procesos de innovación, de tecnología e información de una empresa se llama en este momento el COVID-19. O sea, gracias a este virus, las empresas se vieron obligadas a hacer una gran inversión en facilitar todos estos medios, tanto de trabajo, oferta de servicios y bienes, venta, y por supuesto, pues también toda la logística para poder garantizar que sus trabajadores pudieran ejercer su labor de una buena forma. El e-learning también ha tomado bastante fuerza. Vemos también, pues, nosotros inclusive como universidad, cómo tuvimos que adecuar también a todas estas nuevas metodologías virtuales, hacer una gran inversión también, tanto en formación y capacitación a recursos docentes, la inversión en infraestructura y tecnología y demás. Y vemos también que hay unos ganadores y unos perdedores. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que estaba viendo hoy el gran ganador de esta pandemia. ¿Quién ha sido? Netflix. Se ha multiplicado en gran medida el número de usuarios gracias a esta pandemia, y vemos también otros sectores, sobre todo el sector de servicios, que ha sufrido bastante. El sector de la industria y también se ha logrado, se ha reducido, pero no se ha paralizado. La construcción sabemos que es el gran motor de la economía y es uno de los que menos se contrajo, más no se paralizó. Y el sector agropecuario ha permanecido inmune porque, digamos, ha continuado la producción agropecuaria del país. Bueno, eso era como para hacer una breve introducción de qué cambios se están dando, hacia dónde se apuntan. Hicimos entonces para esta actividad una revisión en bases de datos. Tomamos el periodo de marzo-agosto del 2020 para mirar qué pasaba, de qué se estaba hablando en este momento en las revistas científicas, de qué se estaba hablando en temas de salud mental, en temas de salud, en temas de psicología. Efectivamente, pues todavía no hay mucho material disponible. La gran mayoría son también revisiones sistemáticas de bases de datos, y dentro de esas revisiones, pues decidí utilizar estos extractos para que podamos tener una idea de qué es lo que se está hablando y cuáles son los futuros impactos que se esperan. Con respecto a los antecedentes, tenemos que recordar que no es la primera vez, es la primera vez en este periodo de tiempo que vivimos un impacto global, pero sí han habido focos, sí han habido comunidades que se han visto afectadas, como el Medio Oriente, y las cuales ya nos permiten hacer un sondeo de cuáles son los cambios, cuáles son las afectaciones en la salud mental de aquellas personas que vivieron tanto una cuarentena como la exposición al virus y sus familiares. Entonces recordemos que el primer brote masivo de una enfermedad infecciosa, que fue el SARS en el 2003, demostró tener un impacto bastante negativo en la salud mental y bienestar de las personas que se encontraban en la zona, incluso 4 años después de la epidemia. ¿Qué significa esto? Este fue un estudio que se hizo en el 2009, se publicó en el 2009, y nos muestra de que aquellas personas que están viviendo una situación de cuarentena y una situación de un riesgo inminente a su salud, como lo es un virus, con los factores que tenemos hoy en día, van a tener un impacto similar para la cosmovisión de la salud mental de esa comunidad que si estuviera viviendo un ataque terrorista o una catástrofe natural. Esa es una de las conclusiones a las que llegan estos autores. Demuestran también que el gran ganador de todos los trastornos es el trastorno por estrés postraumático. Si bien van a haber muchos otros síntomas y signos que se presentan, el estrés postraumático va a ser aquella condición que va a predominar en cada uno de estos eventos. También el trastorno depresivo. Es interesante también ver que reportan que el 35% de los sobrevivientes del primer botre van a reportar sintomatología psiquiátrica. Entonces, se está estimando que un 35% de aquellas personas que sobrevivieron a la enfermedad van a quedar con secuelas, con signos o síntomas que van a requerir acompañamiento psiquiátrico. Hubo otro brote en el 2015, que es el MERS-CoV-2, que se dio en el Medio Oriente, obligó el confinamiento de 17.000 personas. Nuevamente aparece el síndrome de estrés postraumático, pero en este caso, más que en la comunidad, en el personal de la salud que atendieron a los afectados. Entonces es bastante interesante ver también cómo encontramos una
cómo a través de este ejercicio podemos validar todos esos llamados y pedidos de ayuda que hemos visto a través de los medios locales y nacionales de nuestros profesionales de la salud que están exigiendo, pidiendo también que se contemple su salud mental dentro de este proceso porque ellos son los que están en primera línea. Encontramos también que aparecen síntomas ya de ansiedad en la población, acompañado de otros como es la ira y la depresión. Y para esta comunidad, el 40% de las personas afectadas requirieron intervención psiquiátrica. Entonces ya son unos antecedentes interesantes que nos permiten comenzar a hacernos estas preguntas a aquellos que están interesados en hacer la maestría en psicología. ¿Cuáles serán los cambios y qué podríamos encontrar nosotros al hacer esta revisión pues, en tiempo actual con nuestras propias comunidades? Cuando sucede todo esto de China, aparece ahora en el 2020, aparece una investigación que habla de que se evidencia malestar emocional, estados de respuesta de ansiedad grave presentes en un tercio de la población general encuestada. Entonces, ya tenemos también unos indicios de que efectivamente todo lo que se vivió a raíz del COVID en una población como la China, con las medidas que ellos tomaron y con la forma como el gobierno decidió enfrentar, ha generado una respuesta de ansiedad en un tercio de la población. Tenemos otras investigaciones que se han hecho en España que hablan que durante las primeras semanas de confinamiento que se dieron del 19 al 26 de marzo, las respuestas emocionales desadaptativas observadas más frecuentes fueron síntomas depresivos en un 46%, seguido de estilos evitativos de afrontamiento en un 44%. Sabemos que estos estilos van más enfocados hacia el desarrollo emocional, hacia el cuidado y el desborde emocional del usuario. Además, en contra de lo esperado, las respuestas de ansiedad fueron las menos frecuentes, afectando el 6,1% de la población. Entonces, es bastante interesante poder mirar que primaron los síntomas depresivos más que los ansiosos dentro de la población. Los efectos psicológicos del confinamiento parecen incrementarse con el paso de los días. Y esto es bastante interesante porque dentro de toda la bibliografía que estuvimos revisando, este es un tema en común. O sea, no es única y exclusivamente la mirada durante el tiempo del COVID. El gran reto que tenemos nosotros ahora como psicólogos enfocados en el sector salud y con la mirada clínica es qué tipo de secuelas van a comenzar a presentarse en este momento que ya estamos hablando de reactivación. Entonces es bastante interesante. Yo veía ahorita un anuncio en un medio local que decía, vuelve la normalidad a Bogotá, muestran una fotografía de Bogotá en el mercado, en el centro de la ciudad, efectivamente todo el mundo haciendo fila, todo el mundo apiñado, todo el mundo siendo como un día normal en Bogotá. Pero la invitación que nos hace la política de salud, cuando hablemos de atención primaria en salud, que lo vamos a ver ahorita, es justamente poder ir mucho más allá de lo evidente. Y la pregunta que nos comenzamos a hacer a partir de ahora es qué tipo de cambios y qué tipo de secuelas, qué tipo de sintomatologías comienzan a presentarse. Porque recuerden que el hecho de que estén presentes no quiere decir, uno, que el usuario las reconozca, y dos, que el usuario vaya desde un punto de vista preventivo a un psicólogo clínico o a un psiquiatra a preguntarle, vea, señor psiquiatra, yo acabo de salir de una cuarentena de 5 meses, quiero que usted me evalúe y me diga si es normal esto y esto y esto. Yo, por ejemplo, hoy estuve atendiendo a una persona, 25 años, lleva muchísimos años con un malestar muy fuerte, una ideación suicida, también con intentos, hay un trastorno de personalidad aparente, y hasta ahora, después de 25 años, es que pide ayuda, y nunca había ido al psicólogo, nunca había ido al psiquiatra, nunca había buscado ningún tipo de apoyo porque para él los síntomas eran manejables. Entonces es interesante porque esa es la realidad de nuestras comunidades. Y si le sumamos el tema de la estigma de ir al médico, la estigma de ir al psicólogo, la estigma de ir al psiquiatra, la estigma que hay con el sistema de salud, con las EPS, para que voy a pedir una cita si no me la van a dar. O nos damos cuenta también y encontramos unas realidades también asociadas a nuestras EPS, como por ejemplo
Es bastante interesante ver que más de la mitad de los psicólogos que atienden en PIP no son psicólogos clínicos. Entonces, en base a eso, ¿cómo le vamos a hacer un proceso de rehabilitación o un proceso de acompañamiento terapéutico? Y si le sumamos que hay 20 minutos de tiempo para consulta y demás, todo eso va a dificultar que le demos un tratamiento real al usuario. Entonces, la invitación que nos hace la literatura es esa, estar atento al paso de los días, porque va a ser a través de los días que se van a ir presentando muchas más afectaciones, muchos más elementos que el usuario va a encontrar que le molesta, que está comenzando a afectarle su vida, y ahí es cuando él va a comenzar a pedir ayuda. Y también, nuevamente, nos muestra España que los profesionales de la salud se vieron afectados también por todos estos síntomas y al estar en primera línea. Dentro de las investigaciones, ¿qué nos invitan? ¿Qué tipo de signos y síntomas van a aparecer durante y después de la pandemia? El estrés, la depresión, irritabilidad, insomnio, miedo, confusión, enfado, frustración, aburrimiento y estigma. Va a haber un impacto notable sobre el incremento de riesgo suicida en la población. Y esto es bastante, hay que prestarle mucha atención también a este ítem. Y justamente pues por eso muchos países en este momento están fortaleciendo las redes de atención y de urgencias, porque recordemos que se puede presentar el intento suicida como una forma de afrontar todos estos estados que vemos que puede presentar la persona. Ribot Reyes y sus colaboradores también hacen una investigación, una revisión bibliográfica. Dentro de los resultados encuentran que a la par de las medidas sanitarias urge potenciar la resiliencia, el crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares y la atención especial a los grupos vulnerables para así minimizar el impacto psicosocial de la epidemia de la población. Y esto me encantó, esta revisión y este aporte, porque recordemos de que tenemos que apartarnos de la mirada biológica de la enfermedad. Recordemos que cuando hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y la mirada que nosotros como psicólogos clínicos tenemos que tener tiene que ser una mirada biopsicosocial. Entonces, no es la depresión, es lo que hay detrás de la depresión también, cómo esos familiares se están viendo afectados, cómo los padres se ven afectados, cómo las condiciones sociales y económicas de esa persona están desencadenando, porque recordemos de que no, en psicopatología no todo tiene un origen netamente biológico. También encontramos que el contexto afecta. La genética, el contexto, alimentación, pautas de crianza, lo vemos ya, hoy en día lo encontramos como esa mirada multifactorial. Entonces, la invitación que nos hace es a preguntarnos hasta qué punto las políticas públicas en este momento en Colombia se están enfocando en eso. ¿Cómo nos están enseñando resiliencia? Es la primera pregunta que yo me hice al leer este artículo. Y es bastante curioso encontrar que dentro de la toma, eso lo discutía con el Colegio Colombiano de Psicólogos. Es bastante interesante ver que la ciudad, por ejemplo, en ninguna parte al menos yo escuché de que un psicólogo esté siendo puente de cuáles son los factores que se deben intervenir a la hora de trabajar con la pandemia. O sea, que está asesorando al gobierno local en esto. Entonces vemos que los gobiernos locales toman ciertas medidas, pero ¿y qué tanto esas medidas están afectando la salud mental? Por ejemplo, hay algo de lo que no se habla hoy en día y lo puedo ver en carne propia con mi propio hijo y con los hijos de muchos allegados. Las dificultades que están teniendo en el desarrollo de llevar 5 o 6 meses ya encerrados en la casa, sin tener espacios de socialización con otros niños, sin tener un ambiente que les permita tampoco ejercer todo lo que a su edad deberían hacer. Entonces, ¿qué medidas se está implementando en este momento? ¿Cuál es el plan de choque que tenemos como país y como ciudad frente a eso?
cómo estamos trabajando para reconstituir y ese tiempo que se hizo ese retroceso, cómo estamos interviniendo, lo qué tipo de proyectos hay, al menos no he escuchado frente a eso. Las relaciones intrafamiliares, entonces encontramos cómo se incrementó a nivel mundial. Muchos estudios también han mostrado que se ha incrementado la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia conyugal. En mi caso, por ejemplo, en mi consulta particular se me han incrementado las consultas tanto de terapia de pareja como de disolución matrimonial, las cuales las hago ya con un abogado y con un equipo de, sí, de abogados. Y sí es cierto, muchas parejas llaman pidiendo ayuda y dicen, es que llevamos 5 meses aquí, antes él se podía ir a trabajar y ahora estamos aquí los dos con teletrabajo, está el niño llorando, están las dificultades económicas, las personales y demás, él tiene otra pareja, yo tengo otra pareja, y todo eso pues genera el caos dentro de la familia. ¿Y qué pasa con los grupos vulnerables? Porque es fácil decir, nos vamos para un confinamiento, pero dentro de la palabra de equidad tenemos que reconocer de que no todo el mundo cuenta con las mismas condiciones. Entonces, fíjense, si bien es una revisión bibliográfica, nos permite generar muchas preguntas y aquellos que estén en la maestría en este momento, que están buscando de pronto temas de investigación, creería yo también que hay unos temas muy interesantes que les pueden servir para poder profundizar en este tema. Hernández también realizó otra revisión bibliográfica y dentro de lo que él encuentra, que es muy similar a las demás, me gustó mucho esta palabra. Lo que más afectó durante la pandemia en salud mental es la incertidumbre que fue asociada. Y es bastante interesante porque hay una frase que decía, durante el siglo XX siempre le achacamos el problema de la humanidad a la falta de información y a la falta de conectividad. O sea, todo lo que hicimos en el siglo XX era para mantenernos informados y conectados, porque se supone que si el ser humano se mantiene informado y conectado, va a ser mejor. Pero es bastante interesante ver que ahora estamos hiperconectados y en vez de favorecernos, pareciese ser, y eso es lo que muestran algunos estudios frente al tema del consumo de redes sociales y de Internet, pareciese ser que el exceso de información también nos está haciendo daño. Entonces, ¿por qué quise utilizar la introducción de las pandemias de los siglos anteriores? Porque es bastante interesante preguntarnos, ahora que tenemos un virus que tiene una tasa de letalidad baja, porque realmente si lo comparamos con otro tipo de comorbilidades, tiene una tasa de letalidad baja. No quiere decir de que no sea importante, pero al compararlo es baja comparado con la viruela, comparado con la gripe española, comparado con todas estas que vimos, pero fíjense el gran daño que se hizo a nivel social y frente también a la economía, cómo se paralizó el mundo, todo el mundo estaba hiperconectado, se mandaron muchísimos mensajes errados, las personas comentando, siendo expertos, entonces quiero invitarlos a esa reflexión de darnos cuenta de la importancia de la incertidumbre y cuando unimos esa incertidumbre con una hiperconectividad, fíjense cómo en vez de favorecer para que se reenviara información científica y oportuna, que le diera tranquilidad a la sociedad, que le permitiera una mejor toma de decisiones, se ha convertido esto en un laboratorio bastante interesante de analizar. También ahí tienen otra sugerencia, otro tema de estudio según esta información. Fíjense lo interesante, encontré también otro artículo que estaba hablando de las estrategias que se estaban implementando en Wuhan frente a la intervención clínica. Lo primero que hicieron fue generar un sistema de turnos para el profesional de la salud, para evitar la sobrecarga, para evitar que este profesional se sobrecargue emocionalmente. Entonces aquí nos damos cuenta que hay muchos colegas médicos que los están doblando en turnos. Tengo varios familiares médicos que me dicen que van 12, 24, 36 horas de largo. Y lo más interesante es que crearon equipos de intervención psicológica que comprendieron 4 grupos de atención al personal de la salud. Crearon un grupo como respuesta psicológica que coordinaba la gestión de tareas de trabajo y de comunicación, un equipo de soporte técnico que era responsable de las normas
y de los materiales de intervención psicológica. Además, provee las guías clínicas de intervención y las supervisa. Un equipo especializado de salud mental que participa en la intervención clínica y en la evaluación del personal de la salud y sus pacientes, y un equipo de asistencia psicológica telefónica que brinda orientación para lidiar con problemas de salud mental. Estaba compuesto por voluntarios que recibieron entrenamiento de asistencia psicológica. Entonces, bastante interesante esta propuesta. La invitación que les hago en este momento, que ya estamos superando pues esta crisis, es mirar también este tipo de aprendizajes para que ustedes se atrevan a generar también estas guías de intervención, que puedan publicar también todas estas estrategias, pues para podernos preparar para futuros eventos que, como dice Yuval Noah, van a suceder. Tenemos también un estudio que se hizo por el personal de la salud en China por Lozano. Fue un estudio descriptivo que se hizo en China del 7 al 14 de febrero con 246 participantes. Aplicaron una escala de autoevaluación de ansiedad SAS, una escala de evaluación de trastorno de estrés postraumático y fue dirigido a enfermeras y a médicos. Dentro de los resultados, nuevamente aparece la ansiedad con un 23% en los profesionales de la salud. La incidencia de la ansiedad severa, ansiedad moderada y ansiedad leve fueron del 2, 4 y 16%. Las tasas, perdona, la tasa de ansiedad entre las enfermeras fue mayor que los médicos. Acuérdense que las enfermeras tienen varios programas, las enfermeras por lo general están atendiendo a los pacientes mucho más graves y no explican por qué, pero es bastante interesante ese resultado de qué tanta atención estamos prestando a nuestro personal de enfermería también. La tasa del trastorno de estrés en el personal fue del 27%. O sea que de cada 10 profesionales, casi 3 presentaron trastorno por estrés. Y el estrés fue mayor en la población femenina que en la masculina. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que el personal de la salud tiene una alta incidencia de ansiedad y de estrés y las instituciones de salud deben fortalecer la capacitación en habilidades psicológicas del personal, prestando especial atención a las enfermeras. Además, se deben desarrollar equipos de intervención psicológica para proporcionar asesoramientos en el manejo de la ansiedad. Entonces, se abre una nueva oportunidad en este momento para comenzar a mirar también qué tipo de apoyos nosotros podemos, qué tipo de programas y proyectos podemos nosotros también comenzar a ofrecerles a las IPS. Porque sabemos de que la atención que brinda ese psicólogo que está ahí en el pabellón de hospitalización usualmente tiene una mirada distinta. Entonces se abre también un nuevo abanico de oportunidades para recordarnos a nosotros que estamos en el medio que este es un segmento que a veces no se le presta atención y que a través del COVID y a través de toda esta crisis está mostrando su importancia. Hay un estudio que hicieron aquí, este fue aquí en Colombia, este fue de la Universidad Nacional, si mal no estoy, un grupo de psiquiatras que mostraban también una revisión bibliográfica y sistemática de las consecuencias de la pandemia en la salud mental. Nuevamente aparece el trastorno de sueño, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. La pérdida y el aporte de ellos es que dicen de que las personas que viven este tipo de situaciones van a entrar también en un estado de duelo. Entonces nos invita a tener a ser muy críticos a la hora de evidenciar si están viviendo un duelo o si es un grupo de factores aislados. Van a tener una angustia marcada, deterioro del funcionamiento social, trastornos de adaptación. Llevamos 5 meses en cuarentena, 5 meses sin salir, 5 meses sin relacionarnos con otros. Eso puede generar trastornos de adaptación. En población también se va a ver el trastorno depresivo mayor y lo que les comentaba ahorita, el retroceso en el desarrollo infantil y el deterioro cognitivo en adultos mayores. Pero fíjense que son estas dos poblaciones de riesgo que no es suficiente con tenerlas en la casa. Y también se han incrementado mucho los pedidos de ayuda de familiares con respecto a un adulto mayor. Es que mi padre no se quiere quedar en la casa,
Mi madre está iniciando con demencia y ahora que está encerrada en la casa se ha puesto más agresiva, se ha puesto más grosera. Entonces, se han ido incrementando también los pedidos de ayuda de los familiares, porque esta cuarentena ha causado también o ha acelerado el deterioro cognitivo en esta población. ¿Qué población de riesgo encuentra? El enfermo, pero también amplía la mirada de la familia. Siempre por lo general miramos cuántos casos hay, cuántos se enfermaron, cuántos fallecieron. Pero ¿y qué pasa con la familia de esa persona que está contagiada, que está en su cuarto aislada? Están los hijos diciéndole que por qué el papá no sale del cuarto, está la esposa asustada de que los hijos no se enfermen, está el abuelito mayor también 15 días encerrado en el cuarto porque no puede tener contacto con nada. Entonces, fíjense cómo un virus puede afectar la funcionalidad y la dinámica familiar. Entonces no es únicamente el número, no es el dato cuantitativo, no es la mirada del número de afectados o el número de infectados, es cómo, desde un dato cualitativo, cómo esa afectación logró irrumpir en ese día a día de estas personas. Y eso también lo vi mucho en mi consulta, cuando mis pacientes, mira, aparecí positivo, estoy aquí en el cuarto, o me siento mal, estoy nervioso, estoy asustado, vienen dentro de 3 días, más de 3 días a hacerme la prueba y esa persona 3 días asustado sin saber si besa a los hijos o no los besa, sin saber si sale del cuarto o no, tiene fiebre, tiene malestar, comienza toda la familia a llamar, ¿cómo así que estás enfermo? Y entonces toma agua panela con limón, toma jengibre al calor, échate champú y gárgara y se ponen a inventar, salen todos los tíos, salen todos los primos a dar consejos y hasta dentro de 3 a 5 días llegaba el profesional, en los mejores casos, a tomar la muestra. Y después le decíamos nosotros a la persona, espérate ahora unos días más para darte el resultado. Imagínense toda esa carga emocional para la persona que está presentando síntomas y para toda la familia. Entonces, ¿cómo no pretendemos de que se generen este tipo de afectaciones, inclusive después de salir de esta cuarentena? Recordemos que el virus va a continuar. Ya se dice que va a ser un virus que va a estar acompañándonos como las gripas. Es probable que comience a mutar mucho más adelante. Entonces, ya el virus se quedó con nosotros. Pero nuevamente, ante toda la ansiedad, la desinformación que había y ante el desconocimiento, ante la vivencia de una pandemia mundial, pues todas estas repercusiones van a aparecer. ¿Quiénes también se vieron afectados? Aquellas personas que ya traían una condición médica persistente, aquellas personas que venían en seguimiento mensual, trimestral, que venían recibiendo medicación y se les vio la cadena afectada. Entonces ya no pueden ser consultas presenciales, sino virtuales. Entonces ya el laboratorio no tenía el fármaco porque ya lo dejaron de importar, porque está todo bloqueado, están bloqueadas en este momento las rutas y demás. Y todo eso comenzó a afectar también a aquellos que ya venían en seguimiento y por supuesto los profesionales de la salud. ¿Qué encontraron ellos? ¿Qué características tenían aquellos que tenían unos riesgos asociados? Pues por lo general el sexo femenino, aquellas personas que estaban con bajo nivel económico, aquellas personas que traían antes de la pandemia conflictos interpersonales, aquellas personas que tienden a ser dependientes o con usuarios frecuentes de redes sociales, justamente por la desinformación, aquellas personas que tienen baja resiliencia o que carecen de apoyo social. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Me atrevo a decir, si sacamos la variable de sexo femenino, que un 60% de la población de Colombia cumple con estos criterios. Si nos vamos al DANE, el DANE nos dice que el 60% de la población económicamente activa de Colombia gana un salario mínimo o menos. Si ganamos un salario mínimo o menos, esos hogares van a estar, esos hogares, con todas estas carencias y todo eso va a llevar a que se presenten afectaciones. Y otros estudios en Colombia muestran también que se estima que un 60% de la población necesita
valoración y seguimiento por psiquiatría, porque hay afectaciones en salud mental. Entonces son algunos indicadores que nos comienzan también a invitarnos a cuestionar cómo salimos de ese rol único y exclusivo que a veces nos han vendido, que el psicólogo es de PIP, el psicólogo tiene que hacer talleres, el psicólogo hace psicoeducación, el psicólogo hace única y exclusivamente cartulinas, y entonces vamos a enseñarle. Sí, esa labor de psicoeducación es muy importante, la disfruté durante los 7 años cuando trabajé, pero también nos invita a preguntarnos qué tipo de, qué tipo de metodologías nuevas y novedosas debemos comenzar a implementar y cómo ampliamos esa mirada a todos los otros elementos estructurales que están afectando al individuo. Entonces, cuando vemos el concepto de atención integral en salud, lo reconocemos como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud. Ojo con esto, aquellos que trabajamos en el sector salud, inclusive seamos psicólogos particulares o con práctica privada, estamos ejerciendo, estamos garantizando, estamos favoreciendo la garantía del derecho a la salud de nuestros usuarios. Eso quiere decir que no es ningún favor el que yo le hago. Y eso es algo que hemos marcado mucho durante la maestría, cuando vemos este módulo de el rol del psicólogo en el sector salud. Si yo estoy en una EPS brindando servicios en una IPS para la población, sea contributiva o subsidiada, yo soy garante de derechos. Eso no es un favor, es mi obligación utilizar estrategias científicamente probadas, es mi obligación como profesional tener las habilidades y las competencias, contar con los recursos, es mi obligación hacer un manejo adecuado de ese usuario porque yo estoy garantizándole el acceso a uno de sus derechos, que es el derecho a la salud. ¿Cómo se va a hacer eso? A través de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios, y se van a materializar en las atenciones dirigidas para personas, familias y comunidades. ¿Qué quiere decir? Que yo como psicólogo clínico yo puedo generar política pública. Yo como psicólogo clínico puedo crear planes, programas, proyectos, generar líneas estratégicas y ofrecer servicios que vayan a apalancar esos proyectos. Adicional a eso, nos da una mirada a la persona, a la familia, a la comunidad y en diversos ejes. La promoción, que muchos la conocemos, pero también la prevención de la enfermedad, y donde a veces nos quedamos cortos en el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Entonces, fíjense cómo nuestro actuar como psicólogos clínicos desde la política pública se amplía mucho más allá que solamente una mirada preventiva, una mirada de psicoeducación, una mirada de ser el psicólogo de una fundación para ir a hacer un check-in y verificar de que la gente no se esté matando, pero tampoco se le dan todos los recursos para que ese programa no incluye todos los recursos para que esa persona cuente con las garantías mínimas de lograr salir del ciclo de la pobreza. Y soy bastante certero en esto, porque esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Qué tan efectivas están siendo las estrategias en salud mental? ¿Qué tan efectivas están siendo las estrategias, la atención en salud en este momento? Esa también es una muy buena pregunta de investigación. ¿Qué opina, qué piensa la gente en este momento, los que están siendo beneficiados de la atención por las empresas administradoras de riesgo, las EPS? Esas atenciones, ¿qué tan oportuna es esa atención? ¿Cuál es la percepción? Esas son preguntas porque no es únicamente decir cuál es la mejor EPS y cuál es la que menos quejas tiene. Hay también que atrevernos a hacer esa mirada cualitativa de si lo que se está ofreciendo entra dentro de esta definición de atención integral en salud. Si es un conjunto de acciones coordinadas. Y acuérdense que la atención integral en salud también nos invita a una atención interdisciplinar. Ya ese tema de que yo soy el psicólogo clínico de la EPS y a mí no me digan nada, yo nada más me encargo de hacer diagnóstico, tamizaje y esto y eso se acabó. Porque yo tengo que ser el mejor amigo del médico. Y cuando el médico me remite a un adolescente, yo le hago la valoración por psicología, le hago la valoración de crecimiento y desarrollo,
hablo con el nutricionista, le pregunto cómo está ese adolescente en nutrición, hablo también con la trabajadora social, citamos a la familia para mirar cómo está el ambiente, hablo con el médico, verificamos que no haya enfermedad de transmisión sexual, cuáles son los factores de riesgo en salud, y con el equipo interdisciplinario se hace la intervención. Entonces ya esas intervenciones individuales donde cada profesional estaba en su consultorio, no se hablaba el uno con el otro y la persona solamente llegaba y entraba a la consulta, eso va a desaparecer con los cambios que se están haciendo en este momento en la política de atención integral en salud. Otro elemento importante para recordarnos es esta gráfica, porque muchas veces cuando vemos la enfermedad siempre le achacamos la responsabilidad al servicio de salud. Es que la EPS, es que la IPS. Pero cuando revisamos cuál es el aporte que hacen estos factores a la morbimortalidad, vemos que el estilo de vida tiene un aporte del 43%. O sea que más allá de que se le haya ofrecido o no el servicio de salud preventivo a la persona, tenemos que enfocarnos porque las personas tengan un estilo de vida saludable. La alimentación y el estilo. Y la forma, los hobbies, el uso del tiempo libre, las relaciones familiares y sociales, la posibilidad de relacionarse ese individuo con el mundo va a tener un peso del 43%. La biología humana, los genes y demás, de un 27%, y nuevamente el entorno un 19%. Entonces, fíjense que cuando vemos la responsabilidad, ¿a quién le atribuimos la culpa? Siempre es a la EPS, siempre es a la IPS y al sector salud. Pero cuando revisamos las variables estructurales, nos damos cuenta que tienen un peso distinto. Y esta pregunta ahora con el nuevo cambio que hay, todas las EPS están obligadas a crear algo que se llama las redes, las redes integrales de servicio. Vamos a comenzar trabajando desde la comunidad. La comunidad va a tener una labor muy importante en ese tamizaje inicial. Ya la idea es que la persona no vaya al segundo o al tercer nivel de salud, sino que se haga la detección dentro de la comunidad. Y esto va a ser una gran oportunidad también para los psicólogos, porque en este momento no hay un proyecto, no hay una respuesta clara de cómo vamos a garantizar eso. Cómo vamos a unir a las organizaciones sociales y comunitarias, cómo se van a unir el sector de médicos y garantes, van a incluir a las parteras, gestores comunitarios, líderes comunitarios, y por supuesto, la mirada del psicólogo clínico va a ser muy importante para hacer labor de detección temprana y tamizaje dentro de la misma comunidad. Ya después sí pasan los puestos de salud, donde van a estar auxiliares, los gestores de salud y otros sectores, y ya ahí sí, ya los profesionales generales y especialistas según el nivel de complejidad de la IPS. Pero entonces fíjense que aquellos que les guste la prevención y promoción, aquellos que les guste la detección temprana, la psicoeducación, van a tener una gran oportunidad con estos cambios que se están presentando en la política de atención integral de salud, ya que le estamos apuntando a fortalecer el sector comunitario. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿dónde me quiero ubicar yo? Yo quiero ubicarme en la investigación, en la proposición de políticas. Tengo que estar en el sector universitario, el sector educativo y también en el sector público. No, a mí me encanta me encanta es el diagnóstico y el tratamiento. Entonces tengo que especializarme y irme ganando un terreno dentro de los servicios de baja y mediana complejidad. A mí me gusta el trabajo comunitario, me gusta la detección temprana, me gusta la canalización a los servicios, entonces ya yo sé que voy a trabajar en la comunidad. Este es un mapeo bastante importante que nos obliga a nosotros a preguntarnos a dónde me quiero yo enfocar dentro de este concepto de atención integral. Y esta va a ser la gran puerta que nos va a dar el COVID a nosotros los psicólogos clínicos. Porque gracias a los psicólogos clínicos, gracias al COVID en este momento, se ha mostrado la importancia de la psiquiatría y la psicología. En este momento estamos trabajando muy de la mano. En este momento se ha evidenciado, y lo vemos por ejemplo en los medios con el gobierno nacional, donde
a un par de semanas de decir de que había muchos psicólogos, estalla toda esta crisis y vemos entonces al gobierno nacional sentado con el colegio colombiano discutiendo de qué forma los psicólogos iban a empalmarse y iban a apoyar esta propuesta. Otro gran aporte que nos hace justamente es la mirada de la familia y el entorno dentro del proceso de intervención. Como les explicaba antes, ya no es solamente intervenir a la persona que está afectada, a la persona que quedó con secuelas o a la persona que fue diagnosticada, sino cómo se encuentra su familia y cómo esa persona está afectando al entorno, cómo esa persona se vuelve un factor protector para el entorno o por lo contrario, esa persona va a entrar también a afectarlo, que eran esos que se iban para la calle, los que no querían permanecer en casa, los que rompían la cuarentena y demás. Se abre también una gran oportunidad para fortalecer la atención y el cuidado en casa del programa de salud mental. Ya hoy en día se está hablando de dejar de internar a las personas en IPS especializadas y brindarles tratamiento y cuidado en casa cuando hay problemas de base dentro de salud mental. Y esto creo yo también que es importante dentro del proceso de humanización del servicio. Por ejemplo, hay un caso que a mí me aterró, es un nuevo lineamiento que hay de prevención de suicidio. Un adolescente que me llama a la madre, me comenta que se tomó $10, le manifestó al médico general que se había intentado suicidar, efectivamente se activó la ruta, a esa usuaria la llevaron de la urgencia inmediatamente a una clínica especializada de salud mental y sin decirle nada a la familia, sin explicarle nada, la dejaron internada por un mes. Entonces, ahí es donde comenzamos a preguntarnos si está bien el riesgo. Esto es una estrategia que se está haciendo para minimizar el suicidio en adolescentes y demás, pero ¿y dónde queda esa mirada familiar? ¿Dónde queda la psicoeducación a la familia? ¿Dónde queda el proceso también de humanización del servicio con la misma paciente? Entonces no la dejaron ver a la familia por una semana, la tenían totalmente aislada. Era un centro que tenía convenio con la EPS, pero no era un centro especializado en mujeres, ni era un centro especializado en adolescentes. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta de que si bien la intención es reducir el riesgo suicida, hay muchísimas falencias todavía en la atención de salud mental, inclusive dentro de estos institutos. Entonces ahí es donde se abre una puerta interesante también de revisar. La telepsicología, creo yo, y eso sí es mi opinión personal, ha sido el mayor logro que hemos logrado pasar el 100% de mi consulta particular, pasarla a telepsicología y que la gente se sienta cómoda es lo mejor. Antes uno le decía a las personas, ¿te gustaría que fuera virtual? No, 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 tiene que ser presencial. Y ahora uno mismo le dice a las personas, mira, si quieres lo hacemos presencial. No, todo, no, tranquilo, virtual no hay ningún problema. Entonces, vemos también el uso de software de historias clínicas, el uso de formas de cobrar en línea. Anteriormente las personas eran muy reacias a pagar la consulta, sobre todo para los particulares, antes de. Hoy en día el 100% de mis pacientes y todos los que llaman, les mando el link de pago y lo están cancelando sin ningún tipo de inconvenientes. Y también nos obligó también a la ley, puso a correr a las EPS y a las prepagadas para que pudieran introducir este servicio. Entonces también hay unos avances muy importantes en cuestión de normatividad, que el Colegio Colombiano de Psicólogos ha trabajado muy fuerte también en eso, para poder garantizar de que sea una atención segura, pero también que permita un nuevo canal de comunicación y de intervención. Como les decía, también esa mirada hacia el adulto mayor, creo que ha sido también un gran avance que se va a ver después de este tiempo del COVID. Muchas familias comenzaron a considerar al psicólogo clínico para darle la oportunidad al adulto mayor de que trabaje esos focos de ansiedad, ese estrés. Y también muchos adultos mayores se regalaron por primera vez la oportunidad de ser escuchados por un psicólogo. Entonces, vemos también que esto nos va a ayudar a romper ese tabú y eso es algo que yo los invito a que lo contemplen dentro de la atención en psicología. O sea, no es la enfermedad, no es la patología, es qué ventajas va a tener esa persona en su vida si asiste a un profesional de psicología clínica.
Vemos también que hay unos avances dentro de la deontología. Nos obligó al sector a tomar decisiones difíciles, a prepararse para tomar decisiones difíciles. Y por supuesto, en el sector educativo y en la investigación creemos que hay muchísima información que el COVID nos va a brindar y nos va a permitir pues prepararnos mucho mejor para lo demás. Entonces, para terminar, quiero dejarles esta diapositiva y recordarles que cuando hablamos de salud mental no es psicopatología. Esa es una de las áreas, diagnóstico y rehabilitación. Pero cuando hablamos de salud mental, desde la Organización Mundial de la Salud se entiende como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Quiere decir que hay que trabajar por un individuo que se está haciendo esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Con quién cuento en mi red de apoyo? ¿Qué necesito hacer para lograr esto? ¿Qué habilidades debo yo desarrollar para cumplir esto? Todas esas preguntas están inmersas dentro de ese proceso de introspección que debe hacer un individuo que tiene una buena salud mental. Es una persona que es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida. Y esto también tiene que ver con experiencia. Es alguien que se conoce, ya sabe cómo va a reaccionar. Es alguien que se ha dado la oportunidad de vivir muchas experiencias, a afrontar miedos, retos, a perder inclusive, pero ya se atreve a reconocer y afrontar esas tensiones. Es una persona que es capaz de trabajar de forma productiva y fructífera, sabe lo que quiere, está contento haciendo una labor, está siendo fructífero, está viendo un beneficio para él, para su familia. El trabajo no es un fin, es un medio para lograr otras cosas, para tener una fuente de ingreso. Y lo más importante, y es donde yo creo que la gran mayoría de colombianos demostramos de que tenemos todavía mucha falencia en salud mental. Una persona que tiene una buena salud mental es una persona que está haciendo una contribución a su comunidad. Es una persona que se siente feliz y contenta de lo que está recibiendo y es una persona que quiere dar. Es una persona que quiere ofrecer, quiere retribuir, quiere devolver algo de lo que está recibiendo. Entonces, quiero terminar con esto porque la gran pregunta que nos debemos hacer a partir de ahora es cómo el COVID, de una u otra manera, sí está invitando a las personas a hacerse esta pregunta. Oye, llevo 5 meses encerrado, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Esta es la persona que yo quiero amar, esta es la persona, esta es la forma como me gusta que me amen. Este trabajo está siendo productivo, está siendo fructífero, me alcanza para lo que necesito y este es un gran momento para comenzar a hacer promoción de productos, servicios, proyectos, programas enfocados a salud mental y por supuesto investigación. Recordemos, cuando vendemos salud mental, cuando ofrecemos salud mental, estamos recordando a la persona que va a tener un mejor estado físico, va a haber una reducción en la gravedad de sus enfermedades, va a tener una mejor calidad de vida, va a recibir una atención integral. Entonces, es un concepto mucho más amplio que la ausencia de trastornos mentales y va dirigido también a afrontar muchas situaciones y problemas de la vida y potenciar el desarrollo humano. ¿Ves? Tenemos un gran reto en este momento, más que el COVID, más que la incertidumbre, más que los síntomas depresivos, más que la ansiedad, todo eso sí está inmerso y lo estamos atendiendo. Les digo, en mi consulta, yo ando con mi psiquiatra, trabajamos de la mano juntos, ayúdame con este paciente, vamos a regular esto, vamos a hacer psicoterapia en esto, vamos a hacer fortalecimiento familiar a este, vamos a intervenir a esta pareja desde este punto de vista, pero no perder la mirada macro de qué es salud mental y preguntarme cómo yo estoy potencializando y cómo yo estoy siendo garante del derecho de ese usuario a tener ese estado de bienestar y como yo lo invito y le vendo que sí vale la pena luchar por tener este estado de bienestar. Eso, jóvenes, es salud mental y yo creo que va a ser el gran reto que tenemos a través de este tiempo que se viene de pospandemia para trabajar el concepto. No sé si hayan preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, excelente, muy profesional su intervención, doctor Steven. Pues nos ha nutrido de mucha investigación, de estadísticas, de estudios y un buen mensaje que nos lleva, hay que tener una buena salud mental, hay que prestarle atención mucho más a estos temas, la crisis por el coronavirus que estamos viviendo en Colombia y en otros países está teniendo repercusiones a nivel sanitario, económico, social y sobre todo psicológico. Y el cambio de rutinas, el no poder hacer las actividades cotidianas, tener que permanecer mucho más tiempo en nuestras casas, hacen que se activen reacciones emocionales y que además preocupaciones nos originan preocupaciones a nivel salud, a nivel económico y eh, te tengo una pregunta desde la oficina de egresados. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos emocionales? Bueno, las poblaciones de vulnerables que se mencionaron dentro de las investigaciones, hay que tener una mirada muy fuerte, muy clara al profesional de la salud, a aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad socioeconómica, al sector, al género femenino dentro de esta mirada y dentro de las afectaciones, digamos, distintas al riesgo de muerte del COVID sería la población de niños y adultos mayores que se ven inmersos también dentro de las dinámicas familiares y dentro de esta, sí, la dinámica familiar y también pues dentro del deterioro por no hacer las acciones esperadas para su desarrollo cognitivo correcto. Ok. El señor Juan Pablo de la Hoz Cárdenas nos pregunta, ¿qué papel tomará la familia en este proceso de pospandemia? Uy, gracias Juan por decir eso. Yo dentro de mi rol como psicólogo clínico, considero que la familia es supremamente importante, porque inclusive tú puedes tener un paciente con una bipolaridad y si no está la familia articulada alrededor de esa condición de salud, no va a ser adherente esa persona al tratamiento, no va a lograr tener la calidad de vida que se debería tener. Entonces la familia, vemos que la familia va a ser un eje muy importante en cada una de las áreas. Hay que educar a la familia, hay que cuestionar las creencias de la familia, hay que hacer tamizaje dentro de la familia, hay que hacer procesos de intervención, procesos de cuidados paliativos y demás. O sea, todo el eje que vimos de atención de salud mental aplica para el individuo, pero si la familia apoya, mucho mejor. Y es por eso que estamos esperando, ojalá de verdad se cree el Ministerio de la Familia. Esa es una apuesta del gobierno, se escuchó en algún momento, ya no lo he vuelto a escuchar, pero realmente considero que sí es importante comenzar a hacer esa mirada de la intervención hacia toda la familia, no únicamente. Y dentro de mis consultas particular, me atrevo a decir que el 80% de los diagnósticos que se generan tienen o un origen o están siendo incentivados por las relaciones familiares, por los miembros de la familia. Pues sí, la familia tiene un rol muy importante dentro de este proceso. Ok. Yarly Brito Llanes pregunta, desde el rol psicosocial, ¿cómo sería esta atención? Ella lo preguntó cuando usted estaba hablando de las redes integrales de servicio. Ok. Sí, los psicosociales van a tener un trabajo muy fuerte dentro de todo el tema del fortalecimiento de las redes comunitarias a la hora de hacer tamizar, a la hora de hacer esta labor de recolección de información y convocatoria y creación de redes para poder llevar al usuario del sector salud. Pero la mirada clínica sí va a ser mucho más enfocada en el diagnóstico. Ahí es donde nos separamos el rol. O sea, yo soy psicólogo clínico, tengo mi colega que es psicóloga psicosocial, ella es especialista en terreno, se conoce a todo el mundo en el terreno, conoce todas las redes, tiene muy bien articulado el sector, conoce cuáles son los grupos con los que cuenta, las personas le caminan, le creen, confían en ella y mi mirada clínica va a ser ya mucho más enfocada hacia la detección temprana de afectaciones en salud mental que permitan ahí sí llevar a ese usuario al centro especializado cuando se requiera. Entonces, es interesante esa pregunta porque
lamentablemente como colegas a veces tendemos a confundir roles. Y creo que el rol clínico tiene una mirada distinta que el rol psicosocial, sobre todo en el tema de detección temprana y abordaje inicial. Ok. Milena Bonilla pregunta, ¿qué técnica es más recomendable para tratar la depresión? Pero técnicas hay muchas, dependiendo del enfoque. Lo que se maneja a nivel general siempre va a ser, pues, la depresión, bueno, desde el enfoque sistémico, que es el que yo manejo, la depresión la vemos desde dos puntos de vista. Uno, las condiciones sociales y económicas de la persona. Dos, la forma como esa persona está viendo su realidad. Y tres, las redes de apoyo con las que cuenta. Entonces, digamos que uno lo que hace es trabajar los tres ejes. Toda la red de apoyo, mirar si esos sentimientos, porque una cosa es el trastorno y otra cosa son sentimientos y emociones asociadas al tema del depresivo, están siendo producto de una disfunción familiar, de una dificultad, de la autopercepción que tiene el individuo frente a él, frente al mundo y sus demás, y también las condiciones en las que vive. Entonces, digamos que ese sería un abordaje dentro del punto, dentro de esta mirada. Y también tiene otra mirada biológica, donde ahí sí, cuando vemos de que o sospechamos de que ya hay un trastorno orgánico, biológico, se hace también un proceso de intervención con psiquiatría para que el psiquiatra nos ayude a estabilizar emocionalmente a esa persona y ahí sí, a través de psicoterapia, a través del fortalecimiento familiar, fortalecimiento de sus redes, cambios actitudinales y la psicoterapia, esa persona comience a ver su cosmovisión de vida distinta. Entonces, digamos que tenemos esas dos miradas, la mirada biológica orgánica con apoyo farmacológico, la mirada social, la mirada familiar, la mirada económica y también la mirada del individuo. Por eso es que decimos que es una lectura biopsicosocial de una problemática y no nos quedamos solamente con una lectura de uno de estos ejes. Ok, muchas gracias, doctor Steven. Con esto damos por finalizado la ronda de preguntas. En nombre de la Oficina de Egresado del Centro de Educación Continuada y Posgrado desde la Maestría en Psicología, queremos agradecerle a todos los asistentes por su participación en esta actividad. Los invitados que nos sigan en las redes sociales, realizamos actividades cada 15 días y los que están preguntando cómo tener una copia de esta actividad, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Egresados Unisimón. Ahí encontrarán el día de mañana la grabación de esta actividad y todas las actividades que hemos realizado desde la oficina de egresados. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro egresado Steven por este valioso aporte en el día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones.